amor a mí. Buen día, amada iglesia y amigos que nos acompañan en esta mañana. Agradecemos a Dios por esta oportunidad que nos da de despertar a este nuevo día y también la bendición que nos da de poder meditar y reflexionar en base a su palabra. El día de hoy, como cada mañana lo estamos haciendo, nos meteremos en un pasaje de la Escritura y pediremos a Dios hable por medio de él a nuestras vidas. Y es por eso que te invito a orar para pedir a Dios la dirección en esta mañana, para que Él sea quien trate con nuestras vidas el día de hoy. Te invito a orar. Padre bendito, gracias damos, Señor, en estos momentos por esta bendición que nos da tan especial de poder meditar, Señor, en su palabra, porque siempre que entramos a ella, Señor, usted tiene algo que hablar a nuestras vidas, enseñarnos, mostrarnos, compartirnos, Señor, para poder experimentar de su bendición en nuestras vidas. Y esta mañana no es la excepción. Pedimos que usted abra nuestro entendimiento y que su palabra pueda llegar a lo más profundo de nuestras vidas para hacer los cambios que usted quiere hacer en cada uno de nosotros, Señor. Y para ello, como cada ocasión que usted me permite compartir en algún lugar, le pido que sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de usted, y que esta, Señor, sirva para edificar a todos aquellos que estarán viendo este devocional durante este día. En Cristo Jesús pedimos todo esto. Amén. Hoy continuamos con la serie de los devocionales que esta semana estamos llevando, que es Todo lo hizo por amor. Y hoy estamos entrando al segundo devocional. Seguiremos tocando el mismo pasaje que es Filipenses capítulo número 2, versículos del 5 al versículo 11. Y el devocional de esta mañana lleva por título Vino al mundo por amor. Basado en Filipenses capítulo 2, versículo 7, que aparece por ahí en pantalla, y me voy a permitir leerlo la segunda parte o la parte B del versículo, que dice de la siguiente manera: optó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Y quiero añadir otro pasaje más que estaré tocando a lo largo de esta reflexión, que dice así: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Esto aparece en Juan capítulo 1, versículo 14, en la Nueva Traducción Viviente. Sabes, cuando hablamos acerca de la venida de Jesucristo a este mundo, para muchos la encarnación de Jesús o de Cristo es un misterio, pues lo hizo de la forma tal vez menos llamativa posible y que mucha gente ni siquiera esperaría ni tampoco estuviera de acuerdo con la entrada de Él a este mundo. Si a ti te hubieran dado la oportunidad de organizar la entrada de Jesucristo, de coordinar la entrada de Jesucristo a este mundo, te hago una pregunta: ¿cómo lo habrías planeado? Esta pregunta la he hecho a algunas personas y he quedado asombrado con la capacidad imaginativa que algunos de ellos han tenido para dar respuesta a esta pregunta. Algunos han hablado hasta de hacer un tipo concierto, un mega evento, para llamar a mucha gente que estuviera preparada para la entrada de Jesucristo a este mundo por medio de este evento masivo, para que mucha gente pudiera enterarse que Él había llegado. Otros más han hablado o me han dicho aún de la entrada a través de una nube bajando con estruendos y varias cuestiones más, para que la gente pudiera ver la venida, la llegada de Jesucristo a este mundo. Y algunos más han hablado hasta de eventos, pues cuestiones ya muy imaginados, de un platillo volador entrando en el mundo y apareciendo Jesús a través de ello para llamar la atención de las personas. ¿Sabes? Lo que encontramos en la Biblia es que la llegada de Jesucristo a este mundo fue tan natural que nadie tal vez lo hubiera esperado de esa forma. La Escritura nos habla acerca de ello porque ya había sido dicho por algunos profetas, que adelante estaré tocando, o más adelante en este devocional estaré tocando. Pero tal vez algunos han pensado entradas más llamativas, han pensado en formas más atrayentes para las personas para la llegada de Jesucristo a este mundo. La realidad es que la Biblia no nos habla acerca de ello, sino nos habla de una forma tan simple, que es el nacimiento, como tú y yo llegamos a este mundo también por medio de una mujer en su vientre y nacer a este mundo. En la mitología hay muchas historias de dioses viniendo al mundo, pero sin un registro alguno. Es decir, cuando hablamos de esta mitología estamos hablando parte de la cultura griega, que maneja muchas deidades como dioses que tenían en la antigüedad, que habían llegado a este mundo por medio de diferentes formas, y algunas de ellas muy palpables y muy visibles al mundo.
Pero ojo con esto, solamente estamos hablando de historias sin un registro real o físico de que sucedió, porque hablamos de mitología. A diferencia de nuestro Señor Jesucristo, que no estamos hablando de un mito, no estamos hablando de una historia inventada, sino de una historia real que logró partir la historia de nuestro mundo en un antes y en un después de Cristo. Es decir, fue tan grande la llegada de Él, no en el momento visto por muchos, sino su propia vida, que logró partir la historia de nuestro mundo en un antes y un después de la persona de Cristo. Es como contamos nuestros días el día de hoy. Si preguntamos en qué año estamos, diríamos en el 2020 después de Cristo. Es decir, partió la historia, y este registro no solamente queda en la Escritura, sino quedan registros aún en la historia por historiadores en aquel entonces que ni creyentes son, pero hablan acerca de aquel hombre llamado Jesucristo. Dicen ellos, nosotros entendemos que es nuestro Señor Jesús, y son datos que existen dentro de la historia real. Dios en su omnisciencia sabía que era el mejor momento para irrumpir en la historia. Gálatas nos dice, Gálatas capítulo 4 versículo 4 nos dice que llegado el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer. Es decir, este pasaje nos habla acerca de la forma como nuestro Señor llega a este mundo, que es el pasaje también que estamos analizando el día de hoy a lo largo de lo que es Filipenses, pero también en Juan capítulo 1 versículo 14. Aunque Dios ya lo había anunciado así por muchos profetas en el Antiguo Testamento, algunos de ellos, por ejemplo, Isaías en el capítulo 9, versículo 6 dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Están haciendo alusión a Jesucristo y otros profetas más, hablando aún del nacimiento en el sentido de dónde se daría ese nacimiento, hablando de una región o de una ciudad o una aldea en particular. Encontramos registros en el Antiguo Testamento de todo esto, pero a pesar de ello, para muchas personas no es la mejor forma de llegar al mundo. Después de tener una posición en la gloria que veíamos el día de ayer en el devocional, ahora tiene una posición totalmente contraria de humildad. El pasaje nos dice por ahí en Filipenses capítulo 2 versículo 7 que vino a este mundo de una forma como ser humano desde su nacimiento, y no solamente esto, sino en una humildad que cuando hablamos del nacimiento de Jesucristo, normalmente esto se menciona mucho en el mes de diciembre por motivos de la Navidad, que es el nacimiento de Jesucristo, aunque no es en esta época, pero se menciona bastante. Se nos habla acerca de que Él nace en un contexto totalmente humilde, un lugar que no era el más adecuado porque no encontró un buen mesón para poder nacer, en un establo, en un lugar no el más cómodo, no el más higiénico, y en medio de ello con las personas tampoco no más importantes de la época, sino con las personas menos importantes en aquel entonces. Es decir, el nacimiento fue seguido por pastores que estaban cerca de aquel lugar, fue seguido por algunos personajes que no eran los mejores de la época, pero Él viene a este mundo por amor. El amor hacia ti, el amor hacia mí, como decíamos el día de ayer también, el amor demostrado al Padre en la obediencia que Él tiene para venir a este mundo y cumplir con una misión que estaremos analizando los posteriores días. Su nacimiento no estuvo seguido pues de personas importantes. El pasaje nos dice en el verso número 14 de Juan capítulo 1 que su nacimiento o su venida a este mundo estaba lleno de un amor inagotable que muestra desde su nacimiento. Al leer Corintios capítulo 13, no lo voy a leer por cuestión de tiempo, pero tú puedes leerlo, 1 de Corintios capítulo 13, entendemos que Jesucristo cumple con cada requisito de ese amor al venir a este mundo, porque se humilla a sí mismo, el amor es sufrido, el amor no se envanece, el amor no busca lo suyo, sino busca el bien de los demás, y todos esos parámetros que aplican en 1 de Corintios capítulo 13 son parámetros que aplican sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo al venir a este mundo. Los nombres de Cristo aún nos hablan del interés que había por acercarse a nosotros. Nombres que fueron dados para Él en el nacimiento según Lucas y según Mateo fueron Emmanuel o Jesús. ¿Qué significa cada uno de estos? El nombre de Emmanuel es Dios con nosotros, es decir, aquel Dios haciéndose hombre para habitar
entre nosotros como seres humanos para venir a este mundo despojándose de lo que Él era y entrar de una forma tan humilde y tan sencilla que tal vez muchos no lo esperaban, pero Dios ahora irrumpiendo a la humanidad por medio del nacimiento para llegar a este mundo a través del Emanuel esperado. Pero también Jesús, porque el nombre de Jesús es, Él salvará a su pueblo de su pecado, y todos éramos pecadores. El pueblo de aquel entonces tenía pecado y Jesús viene con un interés por el amor que le movió por esas personas, al igual que el amor tiene por ti, por mí, para salvarnos y librarnos del pecado que tú y yo experimentamos, que eso también estaremos tocando en devocionales más adelante. Sabes, los nombres de Cristo reflejan ese amor por nosotros, esa búsqueda por el ser humano, ese deseo de tener relación con nosotros. Y esos nombres que se le dan, entre otros más que hay, tenían que ver con ese reflejo de su amor por nosotros. Quisiera hablarte en este momento de algunas enseñanzas que el pasaje nos deja. El pasaje o los pasajes que estamos analizando, tanto de Filipenses capítulo 2 como Juan capítulo 1, hay algunas enseñanzas que me parece son importantes tener en claro en nuestra mente, y algunas de ellas aún poderlas llevar a la práctica en nuestras vidas. La enseñanza número 1 es que su nacimiento es el cumplimiento de la promesa hecha por Dios en el Antiguo Testamento. Aunque el pueblo esperaba realmente esta llegada de Dios a este mundo, no lo esperaba de esta forma, porque ellos buscaban que llegara como un Mesías guerrero que los libertara de todas las opresiones, de los problemas, del acoso de los romanos que tenían en ese momento sobre de ellos, y esperaban una persona de forma diferente en su llegada. Tal vez un Dios hecho ya grande, con mucho poder que pudiera librarles, pero Dios en su misericordia, en su amor infinito y en su gracia, determinó que la llegada de Jesucristo a este mundo sería por medio del nacimiento de una mujer, a través de una mujer. La segunda enseñanza que el pasaje nos deja es que su nacimiento estaba programado por Dios para hacer en el mejor momento de la historia. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando Jesucristo nace, me parece que es el momento exacto que Él tenía que llegar a este mundo, y Dios lo sabía. Dios es omnisciente y Él planea todo con anticipación, de tal forma que cuando Jesucristo nace en este mundo, era el mejor momento. La cultura que había, el idioma que había, los caminos que existían, son una preparación que Dios tenía. Después de 400 años de no hablar al pueblo, Él produjo todo esto o provocó todo esto para que su nacimiento se diera en el mejor momento, para que mucha gente pudiera conocer de Jesucristo, no solamente en los años de vida, sino en los años posteriores, aún en su regreso hacia la gloria. El evangelio es predicado por medio de todo lo que se establece en este momento, que es el idioma, son los caminos, es la cultura, todo lo que hay en aquel entonces. Y una tercera enseñanza que el pasaje también nos deja es que agradezcamos a Dios por el nacimiento de Jesús, porque éste nos muestra su interés por nosotros. Los nombres que compartí hace algún momento en varios pasajes de la Escritura y en varios libros nos hablan del interés de Jesucristo por nuestra vida. Él viene para estar con nosotros porque es el Dios esperado, el Emanuel, el Dios con nosotros viene a este mundo. Pero no solamente esto, sino tenía propósitos eternos en medio de ello, que era salvar a su pueblo de sus pecados, y este nombre es Jesucristo. Si analizáramos cada uno de los nombres que Jesús recibe, cada uno de ellos tienen algo que mostrarnos en relación hacia nuestra propia vida, hacia la humanidad misma. Y sabes algo, lo que yo encuentro en medio de todo ello, como dice Juan capítulo 1 versículo 14, es que Él viene a este mundo lleno o con un amor inagotable que demuestra desde su entrada a este mundo, no como alguien altivo, no como alguien quien era, que sería un Dios, Dios mismo irrumpiendo en este mundo. No lo hace de la forma como muchos hubieran esperado, sino lo hace con el amor y con la humildad que le caracterizó en toda su vida estando en este mundo. Agradecemos a Dios por esto que nos enseña, y te invitamos a seguir buscando todos los días estos devocionales que nos estarán hablando de otros temas más sobre el amor de Dios por nosotros, porque todo lo que Cristo hizo, lo hizo por amor hacia nuestras vidas. Que el Señor te bendiga y nos vemos mañana. Pudiendo bajar
la cruz tú preferiste morir en obediencia al Padre y por amor